Saludos cordiales para todos nuestros hermanos, amigos que nos siguen a través de las redes sociales para poder unirnos y entender la bendita palabra del Señor. En este momento vamos a hablar acerca de los seis niveles de evangelismo. Los 6 niveles de evangelismo es tan importante para poder entender y tener un evangelismo poderoso, un evangelismo que nos puede dar éxito y poder ganar más almas para el Señor. En este momento vamos a considerar uno de los versículos de la Biblia que nos hace pensar mucho con respecto a la recomendación que hace el Señor en el libro de Apocalipsis capítulo 2 versículo 5, que hace una recomendación a la iglesia de Éfeso. Dice así 2.5 de Apocalipsis. Dice aquí: recuerda, por tanto, de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Una de las recomendaciones que aquí hace el Señor es que debemos de hacer las primeras obras. Cuando buscamos cuáles son las primeras obras que hacían los cristianos del siglo I para que esta iglesia de Éfeso tenga un gran éxito en la ganancia de almas, ¿cuáles eran esas primeras obras? Las primeras obras que hacían los cristianos del siglo I eran que comenzaron a evangelizar buscando a su familia, vecinos y amigos que no conocían a Dios, y de esa manera ellos habían llegado al mundo entero de aquel entonces. Y la Biblia nos dice a nosotros que debemos de hacer las primeras obras. Esta recomendación es para nosotros también, hacer las primeras obras. ¿Cuáles eran estas primeras obras? Ya se ha dicho, las primeras obras. Para entender de una manera más clara, vamos a ubicarnos nosotros en el Evangelio según San Juan, para ver cómo evangelizaron los cristianos del siglo I, incluso cómo inició Cristo su ministerio. En esta serie que vamos a presentar durante estos días, veremos los 5 niveles de evangelismo. El primer nivel de evangelismo, vamos a ver, es el evangelismo personal. Para entender bien esta parte, vamos a leer el Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículos 35 en adelante. Dice así: el siguiente día otra vez estaba Juan y 2 de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. Le oyeron hablar 2 de sus discípulos y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús y viendo que le seguían, les dijo: ¿qué buscáis? Ellos le dijeron: Rabí, que traducido es maestro, ¿dónde moras? Les dijo: venid y ved. Y fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Esta historia que nos habla la Biblia nos habla acerca de Juan el Bautista, que cuando vio a Jesús venir hacia él, le presentó y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. He aquí el Cordero de Dios. Estaban 2 de sus discípulos. Cuando ellos le oyeron hablar a Juan el Bautista, le oyeron hablar acerca de que Jesús era el Cordero de Dios, esos 2 discípulos no entendieron por qué Juan les decía: he aquí el Cordero de Dios. Entonces, al no entender por qué Juan les decía esto, estos 2 discípulos, que eran Andrés y Juan el Evangelista, comenzaron a seguirle a Jesús. Cuando Jesús se dio cuenta que le estaban siguiendo Juan, esos 2 discípulos de Juan el Bautista, él les dijo: ¿a quién buscan? Y esos 2 discípulos dijeron: te buscamos a ti, Señor. Le dijeron: ¿dónde moras? Y Jesús les dijo: yo moro en tal lugar. Cuando Jesús los señaló donde él moraba, esos 2 discípulos de Juan se fueron al lugar donde Jesús moraba. Jesús se sentó allí con esos 2 hombres y Jesús los explicó detalladamente por qué Juan el Bautista lo presentó como el Cordero de Dios.
Cuando esos dos hombres escucharon el mensaje del mismo Jesús, dándose a entender por qué Él era el Cordero de Dios, estos dos discípulos tuvieron un encuentro personal con Cristo. Cuando tuvieron un encuentro personal con Cristo, estos dos discípulos salieron de la presencia del Señor con una forma de pensar diferente y con un anhelo ferviente de poder cumplir la misión que ellos habían recibido al tener un encuentro personal con Cristo. Y esto nos dice la Biblia nos habla en el Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 40 y 41. ¿Qué es lo que pasó? Dice así: Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Entonces, aquí vemos a este hombre llamado Andrés. Era uno de los discípulos de Juan. El otro discípulo era Juan el Evangelista. ¿Qué es lo que sucedió con Andrés y Juan? Pero aquí en escena va a entrar Andrés. El versículo 41 dice: Esto halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. ¿Cuál fue la primera reacción de Andrés después de haber tenido un encuentro personal con Cristo? ¿Cuál fue el primer impulso que tuvo Andrés después de salir de haberse encontrado con Jesucristo? Bien dice que el todo verdadero discípulo nace en el reino de Dios como un misionero. Como Andrés había tenido un encuentro personal con Cristo, él había llegado a ser un misionero de Dios. Como misionero tenía una misión que cumplir. El primer impulso de un corazón regenerado es de traer a otros también al Salvador. Entonces aquí Andrés empieza un trabajo. El primer nivel de evangelización es el evangelismo personal. El evangelismo personal es un evangelismo muy importante para poder llegarnos a la gente de manera más relacionada. Entonces aquí encontramos a Andrés cumpliendo una misión, buscando a su hermano Simón para que pueda presentar el mensaje de salvación. El evangelismo personal comienza cuando tú decides a quién quieres evangelizar. En este caso, Andrés decidió evangelizar a su hermano Simón. Después de haber tenido un encuentro personal con Cristo, Andrés empezó a pensar en su mente. Fijó su mente en su hermano Simón. Y una vez que fijó su mente en su hermano Simón, Andrés se fue directamente a buscar a su hermano y lo presentó al Salvador. Y le dijo: hemos hallado de quién habla la Biblia. Entonces Andrés empieza su evangelismo personal y comienza a evangelizar en el primer campo misionero, que es la familia. Él escogió a su hermano Simón para poder hacer el trabajo de evangelización. La Biblia no se queda allí. La Biblia en este mismo capítulo 1 de Juan 1:44 dice: y Felipe era de Betsaida, la ciudad de Andrés y de Pedro. Qué maravilloso es aquí. Encontramos a Andrés evangelizando a su hermano Pedro. Cuando Andrés evangeliza a su hermano Pedro, aquí los dos se unen. Pedro y Andrés se convierten en misioneros. Entonces Pedro y Andrés, al convertirse en misioneros, estos dos hermanos se convierten en misioneros para ir a evangelizar a su vecino Felipe. La Biblia dice aquí que Felipe era de la misma ciudad de Andrés y de Pedro, de la ciudad de Betsaida. Entonces Andrés y Pedro, ellos deciden ir en busca de su vecino Felipe. Y ellos empezaron a evangelizar. Por eso cuando Jesús se acerca a Felipe, en el versículo 43 nos dice que Jesús, cuando se fue a Galilea, le vio a Felipe y le dijo: sígueme. ¿Por qué Jesús lo llamó directamente a Felipe?
porque Felipe ya ha sido evangelizado. Felipe había escuchado el mensaje de Juan el Bautista. Felipe ya ha sido evangelizado por esos dos hermanos misioneros que son Andrés y Pedro. Pedro y Andrés decidieron hacer el evangelismo personal con su vecino Felipe. Pero eso no se queda ahí solamente. Esto también sigue haciendo un trabajo importante del evangelismo personal. Ahora, el versículo 44 nos dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, como en los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Es tan importante entender cómo es que el mensaje del Evangelio les lleva a las personas a pensar en seguir evangelizando. Cuando Felipe ha sido evangelizado por sus vecinos Andrés y Pedro, Felipe no se quedó allí. Felipe también se convirtió en un gran misionero. Cuando él se convirtió en un gran misionero, comenzó también el evangelismo personal. Él, cuando una vez que se ha convertido, él pensó en su mente en a quién tenía que evangelizarlo. ¿Quién es la persona que él amaba tanto, que él apreciaba tanto? Y él dijo: la persona a quien yo amo tanto, a quien aprecio tanto, es mi amigo Natanael. Inmediatamente Felipe se fue en busca de su amigo. Cuando Felipe le encuentra a su amigo Natanael, le presenta a Jesús, le dice: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, a Jesús, el hijo de José, el que vivió en Nazaret. Entonces aquí Felipe busca a su amigo y le evangeliza a su amigo Natanael. Natanael entiende el mensaje. Y Natanael, al entender el mensaje, Natanael no se quedó allí. Natanael también se unió a Pedro, se unió a Andrés, se unió a Felipe para comenzar a hacer la evangelización. Queridos amigos y queridos hermanos y todo aquel que nos siguen por las redes sociales, la forma de evangelizar que nos dejó el Señor Jesucristo, que nos habla la Biblia, es el evangelismo personal. Es el primer nivel de evangelismo. El primer nivel de evangelismo es el evangelismo personal, de las cuales comenzó Andrés evangelizando a su hermano Pedro. Y cuando le evangelizó a su hermano Pedro, Pedro y Andrés se unieron para hacer el evangelismo personal, eligiendo para evangelizar a su vecino Felipe. Y cuando Felipe se convirtió, él no se quedó allí, se convirtió en un misionero. También practicó el evangelismo personal, eligió en su mente evangelizar a su mejor amigo Natanael. Y cuando Natanael escuchó el mensaje, se convirtió en un misionero y comenzó también a hacer su evangelismo personal, eligiendo evangelizar a las personas que él tanto ama. Este es el primer nivel de evangelismo. El primer nivel de evangelismo es el evangelismo personal, que tanto necesitamos, que tú y yo debemos de practicarlo. Tú que me estás escuchando, tú puedes empezar el evangelismo personal. Puedes elegir a las personas a quien tú deseas evangelizar. Puedes elegir evangelizar en el campo misionero de tu familia, de tus vecinos y tus amigos. Elija alguna persona de tu familia que no conoce a Dios para que empieces a evangelizar. Elija a tus vecinos que no conocen a Dios para empezar a evangelizar. Elija a uno de tus amigos para empezar a evangelizar. Tú eres un misionero. Tú has sido rescatado por el Señor y necesitas empezar a evangelizar practicando el evangelismo personal. Es tu decisión. Es tu voluntad, es tu deber de elegir a alguien y empezar a hacer el evangelismo personal, el primer nivel de evangelismo. Que Dios te bendiga. Amén.